Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta tarde, nuestro corazón está lleno de mucho agradecimiento porque en tu gran amor y en tu misericordia por nosotros, tú has enviado al Espíritu Santo para que nos recuerde de la reunión de esta tarde, para que nos traiga aquí a tiempo, y no solamente eso, sino que también tengamos la seguridad de que Él mismo va a estar aquí para explicarnos, enseñarnos y darnos a entender las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Son importantes, es la verdad presente para este tiempo. La necesitamos para que tú nos puedas preparar para la venida de Cristo. Señor, permite que en nuestros corazones no haya otra cosa sino el deseo de seguirte y de entregarnos a ti para que tú puedas hacer esa obra de preparación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos extendiendo una bienvenida para los que estarán viendo los videos del estudio más tarde. Queremos que recuerden que estamos orando por ustedes también y que el Espíritu Santo está allí dispuesto para ayudarles, explicarles y ayudarles a aceptar y a vivir estas cosas también. Entonces, comencemos con los versículos y vamos a repasarlos de la segunda mitad. Así que comenzaremos con Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos siempre que las dos cosas van juntas. No nos contentemos solamente con que Él nos perdone y damos la vuelta y salimos corriendo rápido porque ya nos perdonó, ya estamos bien. No, lo que Él quiere es limpiarnos de toda maldad para que así no caigamos en la tentación, ¿verdad? Luego entonces viene el Salmo 68:24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Recuerden regresar allá y repasar esas lecciones del santuario. Son muy verdaderas y son muy relevantes para nosotros hoy mismo. Si queremos entender qué está haciendo Dios por nosotros, cuál es el ministerio de Cristo por nosotros en estos momentos últimos de la tierra, el santuario es el que nos marca los caminos del Señor y nos enseña. Seguimos entonces con Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios, equilibrado, no es todo justicia ni todo misericordia, porque entonces no tenemos un carácter balanceado. Tendremos lo que se llamaría en otros lugares, en otras ocasiones, se dice un libertinaje. Si todo es misericordia y todo se permite y para nada hay una consecuencia, entonces se convierte no en libertad, sino en libertinaje. Y si es todo justicia, entonces no hay la comprensión, el acercamiento que la misericordia trae. Pero en Dios encontramos todo balanceado, perfectamente en orden. Seguimos con Gálatas 2:20. Saben que vamos a dejar a Gálatas 2:20 hasta el final porque ese es parte del versículo de memoria de este capítulo en que estamos y vamos a tener mucho que ver con él esta noche. Así que dejémoslo un poquito y vamos a Juan 14:27, la promesa de paz de Cristo, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una paz en la que podemos confiar, una paz que no tiene límites. Es sin límites, sin cabos atados. Nos la da entera, completa, si la recibimos. Sigamos entonces con 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Es corto 2 Corintios 5:7, pero es muy esencial que nosotros como cristianos lo creamos y lo vivamos. Porque por fe andamos, no por vista. Luego viene Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente. Esto quiere decir no solamente eternamente en el sentido de tiempo, sino también quiere decir por completo, de forma definitiva.
Volvemos a empezar, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Luego viene Romanos 7:12, que habla en cuanto a la ley y los mandamientos. Y es interesante e importante entender qué es lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la ley. Porque hay muchas personas que como saben que la ley fue dada en el Antiguo Testamento, entonces concluyen erróneamente, que quiere decir que ya eso pasó, quedó en el Antiguo Testamento y ya no tiene que ver nada con la iglesia de hoy, con la iglesia cristiana. No, aquí sabemos exactamente lo que el apóstol Pablo y los apóstoles pensaban en cuanto a la ley después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo había regresado ya al cielo. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo y justo y bueno. Así que no hay nada que esté errado con la ley ni con el mandamiento, ni hay nada que esté expirado o obsoleto con la ley ni con los mandamientos. Luego tenemos a Filipenses 2, del 9 al 13. Filipenses 2, 9 a 13 comienza, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, una palabra clave allí, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, pero eso no quiere decir con miedo, quiere decir con reverencia, con seriedad, tomando las cosas como personas sobrias que somos, ¿verdad? Estamos tomando esto en cuenta porque es importante y conocemos su importancia. Entonces, ¿por qué hacemos esto? No porque nos vamos a salvar a nosotros mismos. No porque tenemos que obrar la salvación para nuestro propio bienestar o el bienestar de nadie más. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces, ¿para qué vino Cristo, verdad? Pero aquí está la clave en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tomemos en serio el hecho de que Dios está buscando obrar en nosotros, el querer, el deseo, así como también el hacer, el llevar a cabo, el obedecer, todo aquello, Él está dispuesto a hacerlo. Permitámoselo, ocupémonos en permitírselo. Gloria a Dios por ese entendimiento que nos da de la forma en que Él busca salvarnos y mantenernos con la salvación. Vamos entonces a Salmo 119:11. Generalmente es un versículo que muchas personas conocen ya de antemano y habla en cuanto a la palabra de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, los dichos, las palabras de Dios. ¿Con qué motivo? Para no pecar contra ti. Nuevamente repitámoslo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a hablar de esto también un poco cuando entremos a la lección de esta noche. Ahora sí, entonces entramos a Gálatas 2, 20 y 21. Gálatas 2, 20 y 21. Entonces comenzamos con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. De lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Que es Dios el que obra en nosotros. Así es como Él obra en nosotros. Cristo está viviendo en nosotros. Él sabe exactamente qué hacer porque ya vivió una vida como un ser humano igual a su vida y a la mía. Ya Él sabe exactamente cuál es el camino que tiene que tomar, ¿verdad? Bueno, volvemos otra vez. Con Cristo estoy juntamente
crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía estoy aquí, no tengo cuerpo glorificado, no he sido resucitada, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21, que es el que es nuevo con este capítulo que ya casi terminamos, por cierto, dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Entonces, repitamos estas cosas sabiendo que estamos diciendo, no como loritos allí sin saber qué es lo que estamos diciendo o se nos olvida en qué vamos y luego, ¿verdad? Ya lo terminé de repetir o no. No, vamos a repetirlo siempre poniéndole atención a las palabras para que así podamos masticar y digerir la palabra de Dios. Así es como se digiere la palabra de Dios en nuestras mentes. Repitámoslo otra vez más. Gálatas 2, 20 y 21, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe esa palabra importante, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, estamos, como decíamos, en el capítulo 17 del libro y habíamos llegado hasta la página 249, creo. Sí, a la página 249. Y como les dije, está muy de acuerdo con el versículo de memoria, porque lo acabamos de repasar varias veces y con ese es que vamos a comenzar. Entonces, en la mitad, la página 249, ya habíamos leído parte de esto, pero vamos a leerlo otra vez para entrar de nuevo en el pensamiento que estábamos desarrollando. Dice, me gustaría leer los comentarios de Alonzo T. Jones en The Advent Review and Sabbath Herald de octubre 24 de 1899. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No estará de más, subrayar lo que dice esta escritura, señalando entonces lo que no dice. Vamos a entender bien lo que está diciendo, poniendo atención a lo que no está diciendo, ¿verdad? ¿Qué no dice? No dice, quiero estar crucificado con Cristo. Ni dice, quisiera estar crucificado con Cristo para que Él viva en mí. Lo que sí dice es, estoy crucificado con Cristo. De nuevo, no dice, Pablo fue crucificado con Cristo, Cristo vivió con Pablo y el Hijo de Dios amó a Pablo y se entregó a sí mismo por Pablo. Todo eso es verdad, pero eso no es lo que dice la Escritura. Ni eso es lo que quiere decir, pues significa exactamente lo que dice. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre allí, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. No mi fe es poca, es débil, es decaída, me deja a mitad de corriente. No, vivo por la fe del Hijo de Dios, no del Hijo de Dios es la mejor traducción. Yo sé que hay ciertas versiones, tanto en inglés como en español, que usan en el Hijo de Dios, pero es la fe del Hijo de Dios, es la fe de Jesús la que debe obrar en nosotros y la cual nos llevará en la misma forma que llevó a Cristo, que aún en la cruz, cuando dijo,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A los segundos después de haber dicho eso, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque aunque no lo veía, no lo escuchaba, no lo sentía por la carga de pecado nuestra que él llevaba, sin embargo, sabía que su Padre estaba allí, lo oyera o no lo oyera, lo sintiera o no lo sintiera, lo viera o no lo viera. Esa es la fe de Jesús, en corto, simplemente. Seguimos leyendo. Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, este versículo es un hermoso y sólido fundamento de la fe cristiana para todas las almas del mundo. Así se hace posible que cada alma diga con plena certeza de fe cristiana, con Cristo estoy yo, cada uno de nosotros juntamente crucificado. Seguiremos un poquito más de eso. Ahora, ¿no es eso lo que queremos? ¿Una certeza plena? Aquí está justo en la palabra de Dios, y ahora estamos en la página 250, así que se hace posible que cada alma diga con plena certeza de fe cristiana, Él me amó a mí. Él se dio a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo vive en mí. Vamos a leer entonces también en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan está hacia el final de la Biblia, unas 2 páginas, cuando más, antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, vamos a ir a capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan 4, versículo 15, y ya está en el chat también. Y dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Ahí está otra vez, ¿verdad? Con Cristo estoy justamente crucificado, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Juan dice exactamente lo mismo. ¿Qué raro? No, no es raro que estén de acuerdo los escritores de la Biblia, porque un solo poder los inspiró, el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a decirle una cosa a Juan y otra cosa a Pablo y otra cosa a Pedro. No, es el mismo autor de toda la Biblia, no se contradice. Seguimos ahora leyendo en la página 250. Que un alma diga, con Cristo estoy juntamente crucificado, no es hablar a la aventura, no es creer algo sobre una suposición, no está diciendo algo de lo que no hay certeza. Cada alma en este mundo puede decir con toda verdad y sinceridad, con Cristo estoy juntamente crucificado o crucificada. No es sino la aceptación de un hecho, la aceptación de algo que ya está realizado, porque esta palabra es la declaración de un hecho. ¿Es un hecho que Jesús fue crucificado? Sí, y cuando Él fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados, porque Él era uno con nosotros. Voy a pedir ahora de manera especial que le pidamos individualmente al Espíritu Santo que abra nuestra mente aún un poco más para las palabras que estamos por leer. Puede que suenen hasta como un trabalenguas, pero tienen un significado tan profundo y son tan hermosísimas que le pido al Señor de manera muy especial que nos dé entendimiento y nos ayude a seguir lo que estamos leyendo. Así que no pongamos atención a nada más, ni nos movamos, ni estemos abriendo ni siquiera la Biblia ahorita para que podamos entender bien lo que estamos por leer. Dice así: su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No Dios con él, sino Dios con nosotros. Dado que su nombre no es Dios con él, sino Dios con nosotros, y cuando Dios con él no era Dios con él, sino Dios con nosotros, entonces, ¿quién era él sino nosotros?
Él tenía que ser nosotros para que Dios con él pudiera ser no Dios con él, sino Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y cuando Jesús fue crucificado, entonces, ¿quién era sino nosotros que fuimos crucificados? Ahí está la verdad de Gálatas 2:20, explicada de una manera un poco más detallada, para ayudarnos a ver la profundidad del pensamiento que hay allí. Seguimos leyendo. Esta era la verdad poderosa anunciada en este texto. Jesucristo fue nosotros. Él fue de la misma carne y sangre que nosotros. Él fue de nuestra misma naturaleza. Él fue en todos los puntos como nosotros, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Esas son las palabras de Hebreos 2:17. Sigo leyendo. Se anonadó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Sabemos de dónde viene eso, ¿verdad? De Filipenses capítulo 2, versículo 7. No lo sabemos de memoria, gloria a Dios. Él fue el postrer Adán. Y precisamente de igual forma en que el primer Adán fue nosotros, así Cristo, el postrer Adán o el último Adán, fue nosotros. Quisiera agregar algo allí como para ayudarnos a entender también un poquito más. Todos nosotros estábamos en Adán. ¿Cómo entender esto? Cada ser humano, de los que estamos aquí como del resto del mundo, todos vinieron de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Así que en Adán estaba la semilla de cada uno de los seres vivientes de este mundo. Hubieran nacido en el tiempo de él o tiempo después ser sus tataranietos, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que en Adán estábamos todos, por decirlo así, físicamente, porque la semilla estaba en él, así en Cristo Jesús, el último, el postrer Adán, también en él estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque él llevó los pecados de cada uno de nosotros. Así que en él estábamos tanto como estábamos en el primer Adán. Sigo leyendo. Cuando el primer Adán murió, nosotros estando implicados en él, morimos con él. Por eso pasó la muerte para cada uno de nosotros. ¿Por qué muero yo ahora? Porque Adán pecó y él murió. La muerte me pasó a mí, no me llegó en ese tiempo porque yo no existía, pero me llegó, me alcanzó al fin aquí, ¿verdad? Me alcanzará un día de estos, a menos que venga Cristo antes de eso. Sigo leyendo. Y cuando el último o el postrer Adán fue crucificado, siendo que él era nosotros y que nosotros estábamos implicados en él, fuimos crucificados con él. Como el primer Adán era o llevaba en sí mismo toda la raza humana, así el postrer Adán era o llevaba en sí mismo toda la raza humana. Siendo así, cuando el postrer Adán fue crucificado, toda la raza humana, la vieja y pecaminosa naturaleza humana, fue crucificada con él. Por lo tanto, escrito está, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Aquí lo tenemos nuevamente. Esto viene de Romanos 6:6. Varios lugares en la Biblia. Tenemos que leer un poquito aquí, otro poquito allá, una línea aquí, otro renglón allá, para comparar y ver el cuadro completo. No podemos ver el cuadro completo si el rompecabezas está en pedacitos, pero cuando ponemos los pedacitos juntos, se ve el cuadro que tiene el rompecabezas. Sigo leyendo. Cada uno de nosotros fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuchemos eso. A fin. Quiere decir, con la razón de que o con el objetivo de que no sirvamos más al pecado. Es profundo, pero no es profundo solamente de entenderlo, es profundo de creerlo, porque en el momento en que lo creemos pasa a ser una realidad en nosotros. ¿Estás siguiendo esto?
Esto es profundo. Alonso Jones simplemente está leyendo la palabra de Dios tal como se lee. ¿Cuánta esperanza contiene este verso? Es tan solo en tan solo un verso está el poder de Dios para la salvación. La salvación que ya está ahí si aceptamos el hecho. Volvemos nuevamente a la cita que habíamos comenzado. Estamos leyendo hace rato ya. Continuamos. Así pues, toda alma en este mundo puede decir verdaderamente, en el triunfo perfecto de la fe cristiana, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vieja naturaleza humana pecaminosa está juntamente crucificada con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Romanos 6:6. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, la crucifixión del Señor Jesús, ya que con él estoy juntamente crucificado, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 4, 10 y 11. Por lo tanto, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedes ver cómo todos estos versículos se conectan entre sí? Y el punto poderoso de interconexión entre ellos es el bendito hecho de la crucifixión del Señor Jesucristo por cada ser humano. Seguimos ahora, regresamos a la cita otra vez. En este bendito hecho de la crucifixión del Señor Jesús, que se llevó a cabo para cada alma humana, no solo se pone el fundamento de la fe para cada alma, sino que en ella se da el don de la fe a cada alma. Y así, la cruz de Cristo no solo es la sabiduría de Dios, demostrada de Dios a nosotros, sino que es el poder mismo de Dios manifestado para librarnos de todo pecado y llevarnos a Dios. Oh pecador, hermano, hermana, créelo, oh recíbela, ríndete a esta poderosa verdad. Dilo en plena seguridad de fe y dilo por siempre. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dilo porque es la verdad, la pura verdad, sabiduría y poder de Dios que salva el alma de todo pecado. Dilo para siempre. Amigos, ¿lo diremos para siempre? Cada día, cada hora, cada minuto, cada momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la palabra de Dios. ¿No es así? Cuando Él vino en un principio a crear la tierra, dijo, sea la luz. Y fue la luz. Su palabra se convertirá en nuestra realidad si creemos y lo permitimos. Dios dice que estamos crucificados con Cristo. Entonces así es. Pero más que eso dice, vivo ya no yo. Cristo vive en mí y vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vivió el Hijo de Dios su vida? Eso lo vimos hace un momento. Cristo dependió de la palabra. Él vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y Él se hizo nosotros mismos y murió y nosotros morimos con Él. Entonces, ¿cómo debemos vivir con Él? Exactamente de la misma manera, dependiendo de la palabra de Dios para obrar en nosotros. Y aunque hemos estado allí anteriormente, vamos a refrescar nuestra memoria yendo al libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 4. Nuevamente, para refrescar nuestra memoria, sabemos que ya para el capítulo 4 de Mateo, Cristo ha sido bautizado en el Jordán, salió de entre el agua, se arrodilló a la ribera del Jordán y el Espíritu Santo se posó sobre él como paloma y la palabra de Dios Padre se escuchó desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En el capítulo 4 que viene enseguida, sucede que ahora Jesús es llevado al desierto. Y allí, después de 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, se aparece el tentador, Satanás. Y en el versículo 3 le dice, y llegándose a él el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Fíjese que allí le está poniendo de una vez la duda. Y de eso precisamente es que estamos hablando aquí. Si creemos la palabra de Dios, si creemos que hemos sido crucificados con Cristo, juntamente con Él, y que por lo tanto hemos sido resucitados con Él, no hay necesidad de que el enemigo ni el pecado tenga señorío sobre nosotros. No hay necesidad de eso, porque ya hemos sido liberados de eso. Si así lo creemos, así será. Pero si no lo creemos, vamos a seguir en el problema que siempre estamos. Entonces, después de que él le mete la duda, si eres hijo de Dios, pruébamelo aquí de esta manera. Sabiendo claramente, sabía el enemigo que hacía 40 días, Dios desde el cielo había hablado y había dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero ahora viene a retar a Cristo y a decirle: a ver, hágame aquí este milagro para probarme de que usted sí es el Hijo de Dios. Yo no creo que usted es. Cristo no tenía que probarle nada, ni Cristo tenía ninguna duda. ¿Cómo le contestó? En el versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la forma como Cristo vivió. Esa es la forma como Cristo venció al enemigo. Esa es la forma como Cristo murió. Nos ha enseñado la forma de vivir, la forma de ser victoriosos sobre la tentación, aún la forma de morir. Cristo nos enseña. ¿Cómo? Viviendo por la palabra de Dios. Nunca, nunca vayamos a tomar la palabra de un ser humano, por más que tengan miles de títulos y diplomas y carreras y profesiones y qué sé yo, tantas cosas. No, la palabra de Dios es única y no puede ser suplantada con la palabra de nadie más. Cristo no lo hizo. ¿Por qué querremos nosotros alguna vez hacerlo, verdad? Vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso también esta noche, cuando repasamos los versículos, repetimos el de Salmo 119:11, que dice: en tu corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo mismo que acabamos de leer en cuanto a Cristo en Mateo 4:4. Cristo pudo ser vencedor del enemigo porque había guardado, había atesorado, había puesto la palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios tenía el primer plano. Era lo primero que se escuchaba, lo primero que se entendía, lo primero que se hacía, lo primero que se obedecía, lo único que se obedecía. Las palabras de los demás, por muy bonitas, por muy cercanas a la Biblia que suenen, tengamos cuidado. Por eso tenemos que siempre ir a la Biblia, porque la Biblia es el estándar. Usted no sabe cuánto mide un metro, usted puede calcular, es más o menos esto.
Medimos, puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos. Pero si usted tiene un metro con las rayitas y todo, usted puede decir, esto es un metro. Esa es la palabra de Dios. Con ella es que debemos comparar todo. Y si no cuadra con la Biblia, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la Biblia y la tiramos? No. Tiramos lo que los demás digan. La Biblia queda. La Biblia sobre todo. Y sobre la Biblia, nada. Esa es la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo de Cristo Jesús también. Seguimos entonces donde íbamos. ¿Cómo vivió Cristo? Estábamos leyendo de eso. Estamos en la página 251, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo. Dice, entonces, ¿por qué fracasamos y caemos? Entendiendo estos versículos, tanto el de Gálatas 2:20, como el de Mateo 4:4, como el de Salmo 119:11, como el de Segunda de Corintios, todos estos que hemos visto, como los de Romanos, que vamos a leer más de Romanos todavía, teniendo todo eso, que morimos con Cristo, que resucitamos con Él, que ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros, ¿por qué fracasamos y caemos? ¿Por qué nos encontramos fuera de los límites del precioso regalo de la justificación? Es porque dejamos de creer. ¿A qué se le llama eso? Eso es lo que se llama incredulidad. Cuando no creemos, somos incrédulos. Es porque dudamos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Vamos a Salmos 16, versículo 11, y leamos. Si no tienen el capítulo, pueden buscar en sus Biblias en Salmo 16, 11. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Elegimos pecar. Y si tienen el capítulo allí, ven que la palabra elegimos está escrita en letra itálica, como si estuviera subrayada, ¿verdad? Elegimos pecar y disfrutar del placer del pecado por un momento, porque no creemos en la presencia de Dios. No creemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y placer para siempre. Virtualmente, le estamos diciendo a Dios que pensamos que el pecado nos da más placer que estar con Él. Dudamos de la palabra de Dios. Con nuestras acciones, estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y por qué el pecado nos resulta tan atractivo? Es porque no creemos que estamos crucificados con Cristo. Esa es la razón. Si creyéramos de verdad que Él se convirtió en nosotros y que murió y que nosotros morimos con Él, entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de pecado? Todos esos deseos pecaminosos que tenemos en la mente. Vayamos a Romanos, capítulo 6, y veamos estos versos. Deseamos ver ahora la realidad práctica de esto, ya que nos enredamos tan fácilmente con nosotros mismos y luchamos contra estos deseos de complacernos con el pecado. Pero luchamos tanto porque dudamos del poder y la veracidad de la palabra de Dios. Y al hacer eso, estamos dudando de nuestra propia salvación. Leamos qué nos dice Romanos 6, del versículo 2 al versículo 11. Posiblemente no vamos a poder leer todo esto, pero vamos a empezar. Y vamos a ir despacio. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta que cae de su propio peso, ¿verdad? Si estamos muertos al pecado, entonces, ¿cómo estamos viviendo en él? No, las dos cosas no pueden estar sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Si he sido crucificado con Cristo, ¿por qué sigo pecando? Buena pregunta, ¿cierto?
Regresamos a Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estas palabras no solamente son importantes y debemos pensarlas y meditarlas, sino que también hay una ilustración práctica que nos ayuda a entender esto. Está hablando allí de que si ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entonces hemos sido bautizados en su muerte. Veamos entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cómo ocurre el bautismo? Si es bautismo, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, con Z, baptizo, que quiere decir sumergir. Entonces, si la persona ha sido sumergida en el agua, es porque ha muerto y está siendo sepultada. Cuando nuevamente la levantan y sale del agua, ha resucitado. ¿No es eso lo que pasó con Cristo? Cristo murió, fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Entonces, en el rito del bautismo se hace que esta lección se vea claramente, no solamente con los ojos de la fe, sino con los mismos ojos que tenemos en la cara. Entonces, si creemos que fuimos sepultados con él en el bautismo, que nuestra naturaleza humana pecaminosa murió con él, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Eso es lo que dice, lo hemos estado repitiendo. Entonces, nos levantamos con él, fuimos resucitados con él. Entonces, ¿cómo vamos a estar viviendo la vida que ya llevábamos antes? Si esa fue sepultada, no la saquemos de allá dentro del sepulcro. Hemos nacido a una vida nueva. Somos nuevas criaturas. No sigamos viviendo ni sigamos excusando lo que hacemos diciendo, ay, pero es que como yo soy humano, como los humanos no somos perfectos. No, démosle a Cristo el mérito que se merece. Si Él murió por nuestros pecados y los sepultó porque morimos nosotros con Él, porque Él era nosotros, entonces, ¿qué hacemos nosotros con una mano allá sacando la vida antigua nuestra para que sigamos viviéndola después de haber sido sepultados? No, vivamos como Cristo nos dio el placer de vivir, sin tener que vivir bajo el dominio de la vieja naturaleza. Somos nuevas criaturas. Creamos en la palabra de Dios. Creamos que cuando Él dice, eres una nueva criatura, nos está diciendo la verdad, podemos creerlo, podemos vivirlo. Vamos a dejar hasta allí esta noche ya. Y les voy a pedir que ya que comenzamos a leer allí en Romanos 6, que por favor durante la semana tomen el capítulo 6 de Romanos y lo lean uno tras otro despacito, van recordando lo que hemos hablado ya, van comparando, van escuchando, van pidiéndole al Espíritu Santo que les abra los ojos de la mente para que lo entendamos. Y entonces la próxima semana cuando regresemos, seguiremos estudiándolo juntos en la hora de la lección. Por ahora entonces les pido que por favor nos postremos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo, enseñándonos paso a paso, palabra tras palabra. Gracias porque Él mismo nos ayudará a recordar lo que nos enseñó, traerá nuevamente a nuestra mente las cosas que necesitamos repasar, entender y practicar. Y ayúdanos, Señor, para que sea Él también el que nos recuerde esta semana
de abrir nuestras Biblias al capítulo 6 del libro de Romanos y lo leamos allí, entendiendo ya más, teniendo más comprensión. Lo vayamos, lo leamos palabra tras palabra y podamos recibir así la bendición que tú tienes allí, no solamente para todo el grupo, pero la tienes para cada uno de nosotros individualmente. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro buen Salvador Jesús. Amén.